Hola, continuando con nuestro curso, analizaremos el concepto de vectores en componentes cartesianas. Estos dos vectores que están dibujados libres en el espacio representan vectores con magnitud y dirección, las cuales los describen. A dichos vectores se les pueden aplicar diversas operaciones entre ellos para transformarlos y cambiar su magnitud y dirección. Sin embargo, hay una transformación a la cual los vectores son invariantes, las operaciones de desplazamiento. Es conveniente para su análisis por componentes ubicarlos en el origen de un sistema de coordenadas. Vamos a dibujar dos ejes de referencia para poder tener sobre ellos nuestros vectores. El primero, al ser bidimensional, se le llama plano cartesiano y el segundo, al ser tridimensional, un espacio cartesiano, donde los ejes utilizados X y Y para el eje cartesiano y X, Y, Z para el espacio cartesiano son ortogonales, es decir, tienen 90 grados de separación entre ellos. Partiremos de las componentes de un vector. Se pueden notar sus componentes entre paréntesis. Cada componente corresponde a un punto sobre cada eje. Vamos a utilizar valores numéricos a manera de ejemplo, dibujando cada componente sobre el eje correspondiente y proyectando cada componente con una línea recta hasta el punto donde se encuentran y en ese punto dibujamos nuestro vector. El dibujo en el espacio cartesiano varía un poco al ser una representación aproximada en 2 dimensiones de algo de 3 dimensiones. La proyección de cada componente en el plano XY debe formar un rombo y desde este punto contamos las unidades necesarias en el eje Z. El punto formado por estas 3 líneas corresponde al vector que se quiere dibujar. Podemos también dibujar más proyecciones hasta completar un paralelepípedo y dar la sensación de profundidad. Vamos a tomar este vector para ver otra forma de representarlo. Si creamos un vector para cada una de las componentes, el vector a sub x, a sub y y a sub z que estén sobre cada eje coordenado, podemos simplemente sumarlos para obtener el vector original. Cada vector tendría componentes solamente en un eje coordenado, las mismas de nuestro vector A. Ahora, vamos a crear un vector de magnitud 1 en cada uno de los ejes, Y para el eje X, J para el eje Y y K para el eje Z. Cada uno de los vectores representa un vector unitario al tener una magnitud igual a 1. Gracias a esto podemos describir cualquier vector como el producto de su magnitud en cada uno de los ejes y los vectores unitarios que le correspondan. Esta forma de describir las componentes cartesianas de un vector es la que utilizaremos el resto del curso. Ya vimos cada una de las operaciones que se pueden realizar con los vectores de manera gráfica. Ahora veremos cómo realizarlas utilizando las componentes de un vector. La primera es la suma o resta de vectores, puede ser cualquiera de las dos. Para esto vamos a definir los vectores A y B, cada una con componentes. Luego vamos a sumar cada una de sus componentes por separado. Las componentes que van en dirección I, J y K respectivamente. El signo que tenga la operación y su componente va a influenciar el resultado. Si queremos averiguar C, que es el resultado de A menos B, con los vectores A y B, como los siguientes, podemos ver en las operaciones que es muy importante respetar los signos. Por ejemplo, el vector resultante no va a tener una componente en el eje Y. Continuamos con el producto por un escalar. Se tiene el producto de alfa, que es un escalar, por A. Da como resultado el vector B. Lo podemos escribir por componentes y también distribuir alfa en cada una de las componentes del vector, que es el resultado. También podemos ver un pequeño ejemplo numérico. Para realizar el producto escalar o producto punto, utilizamos la definición ya vista de producto punto, la cual involucra las magnitudes de los vectores y el coseno del ángulo entre ellos. Al ser el producto de 3 escalares, el resultado también es un escalar. Definamos primero los vectores A y B. Antes de continuar, es conveniente escribir el resultado del producto punto de los vectores unitarios. Como el coseno del ángulo es 0 cuando los vectores son ortogonales, es decir, tienen un ángulo recto,
Todos los productos escalares entre vectores unitarios diferentes serán iguales a 0 y todos los productos escalares entre vectores unitarios serán iguales a 1. Cuando escribimos el producto escalar entre los vectores, vemos que los únicos productos que serán diferentes de 0 serán entre los mismos vectores unitarios, generando así este resultado. Podemos también esto con un ejemplo numérico donde luego de realizar las operaciones obtenemos un único valor escalar. Ahora veremos el último producto, el producto vectorial o producto cruz. Este producto está definido como el producto de la magnitud de los dos vectores, el seno del ángulo entre los dos y está en una dirección perpendicular al plano formado por los vectores A y B, cuya dirección está dada por la regla de la mano derecha. Una vez más, definimos dos vectores A y B con componentes. Antes de continuar, vamos a ver un pequeño apoyo que es sencillo de recordar y puede ayudar a calcular productos vectoriales entre vectores unitarios. Escribimos los vectores unitarios y JK unidos por flechas de manera que formen un ciclo. Si el producto vectorial está en el sentido de las flechas, el resultado es el siguiente vector unitario con signo positivo. Así, por ejemplo, el producto de I cruz J será igual a K y así sucesivamente. Si el producto vectorial va en contra del sentido de las flechas, el resultado es el siguiente vector unitario pero con signo negativo. Por ejemplo, J cruz I es igual a menos K. Todos los productos que se realicen entre vectores unitarios iguales será nulo, pues el seno del ángulo entre ellos es igual a 0. Escribimos el producto vectorial entre los vectores A y B. Para resolverlo podemos utilizar la ley distributiva de manera que cada componente del vector A realiza el producto vectorial con el vector B, lo que resulta en esta ecuación. Ya conocemos el resultado de todas las operaciones entre los vectores unitarios, así que simplemente las reemplazamos. Finalmente, agrupamos las componentes con el vector unitario correspondiente y obtenemos un resultado. Este método es un poco laborioso, pero se podría simplificar. Si observamos la ecuación anterior al resultado, vemos que se podría pensar en escribirla en forma de matriz. Si así fuera, todos estos términos serían iguales a 0, los cuales corresponden a su diagonal. También vemos que para las componentes que están con I y las componentes que están con K, sus términos son antisimétricos. De hecho, todos los términos lo son y el resultado a calcular el determinante de dicha matriz es la respuesta, excepto por el signo de los términos con el vector unitario J, lo que hace que la mitad superior no sea positiva. Aún así, podemos hacer uso de la solución de un determinante de una matriz, en la cual la primera fila de la matriz escribimos los vectores unitarios, en la segunda el primer vector y en la tercera el segundo vector. Y tenemos cuidado de hacer negativo el resultado de las componentes que acompañan al vector unitario J. Para calcular las componentes de I es conveniente señalar qué componentes estamos calculando, pues esa columna no se utilizará en el cálculo. Hacemos el producto de sus componentes de manera cruzada. Si el producto es hacia abajo, dicha componente es positiva. Si el producto es hacia arriba, dicha componente es negativa. Así obtenemos el primer resultado A sub y bz menos A sub z by en dirección I. Para la componente en dirección J se tiene el cuidado de definirla como negativa y procedemos con la misma lógica para cada uno de los cálculos. De la misma manera vamos a realizar los cálculos para J y para K. Finalmente, factorizamos el negativo que teníamos con la componente en J y podemos ver que el resultado es idéntico al calculado anteriormente y mucho más corto. Finalmente, podemos hacer un cálculo numérico y encontrar el valor resultante. Es perpendicular a los vectores originales A y B. Hemos visto que un vector en un plano cartesiano se puede describir por sus componentes cartesianas y también por su magnitud y su ángulo, para el caso de un vector de dos dimensiones. Utilizando las identidades trigonométricas de coseno, seno y tangente, es posible calcular cada una de las componentes del vector
A sub X, A sub Y e incluso el ángulo desde la horizontal. Cabe notar que si el ángulo está dado desde la vertical, estos resultados son diferentes y es un buen ejercicio de práctica que lo calculen. Finalmente, utilizando la definición de producto punto, podemos calcular la magnitud partiendo de sus componentes. Los invito a revisar el material de apoyo. Que lo disfruten.